obviamente la relación de algunas singularidades y de aproximaciones ideológicas y políticas matizaron esa explosión mediática que decía que Bolivia, al cambiar las reglas del juego, iba a recibir de los países de la región sendas expresiones de rechazo. Ni Brasil ni la Argentina se opusieron a los cambios que se dieron en materia de políticas públicas de orientación del Estado. Sí expresaron la preocupación de que se pueda seguir manteniendo el flujo del gas, representado, como ya dije, en 30 millones de metros cúbicos de gas diarios a Brasil y 7,7 millones de metros cúbicos de gas a Argentina. Entonces, en este marco, la situación, por lo menos con relación a estos países, fue bastante estable. Pero les decía que los conflictos en Bolivia no terminaron, y precisamente el 1 de mayo del año 2006, el actual presidente lanzó un decreto, el llamado Decreto de Nacionalización de las Empresas del Estado, que tenían la mayoría de las acciones en el control de la explotación, comercialización, transporte de los recursos hidrocarburíferos en Bolivia, y a partir de ese entonces sí se generó un contexto de mayor conflictividad bilateral y regional. El hecho de que Bolivia intervino y generó a partir del decreto respectivo la obligación que tenían las empresas transnacionales de vender al menos el 2% de las acciones para que el Estado boliviano recupere el 51%, fue un proceso muy complejo. Incluso para la gráfica mediática internacional, el hecho de que Bolivia tome, entre comillas, las principales empresas con efectivos militares y a la cabeza del propio presidente Evo Morales, significó malestar tanto en España, Brasil, la Argentina sin duda, y algunas empresas que tienen origen europeo y norteamericano. Y sin duda que esta es una situación que se ha ido manejando de forma diplomática, pero el significado que hoy tiene el gas como vehículo de integración y desarrollo de los pueblos para Bolivia ofrece algunas conclusiones. Primero, nuestro país, con relación a su proyección externa, a la proyección de política exterior regional, a la reconfiguración de la geopolítica de la energía en la región, se ha reposicionado. Es decir, Bolivia hoy podría gravitar de forma más significativa en el contexto sudamericano por el hecho de ser el único país que tiene exportaciones netas de gas, pero que sin duda también es el único país que con los vecinos, por la posición estratégica, ofrece posibilidades de industrializar y mejorar su condición de exportación, no de gas natural única y exclusivamente, sino de energía. La región está, diríamos, entre comillas, hambrienta de energía, y Bolivia es el país que mejor disposición tiene. Y segundo, que esos recursos, en función del aumento sustancial de los precios del petróleo, que no necesariamente repercuten en el precio del gas tampoco, pero sí tienen una relación, han generado mayores posibilidades de captar recursos que incluso le dan a Bolivia cifras históricas que hoy permiten gozar de ese beneficio de los recursos que en el contexto macroeconómico sin duda son significativos para el país. Y eso significa que con recursos, con una mayor relación de autonomía y poder sobre los mismos, Bolivia probablemente no va a necesitar los 500 años para poder alcanzar el desarrollo relativo, pero sí ha abonado un importante camino para poder mejorar su situación económica, política y social. Gracias. Muchas gracias, profesor Hugo Siles Núñez del Prado. Vamos a pasar a la segunda parte de este panel con el profesor
Hugo Roberto Martín, energía nuclear, energía, recursos naturales y ambiente en el marco de las relaciones internacionales, es el título de su disertación esta tarde. El profesor Martín es licenciado en Física del NAF, del Instituto de lo que hoy es el PAMAC, el Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha desarrollado su carrera profesional de investigación en la CNEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, desempeñando funciones en áreas relativas con la física de reactores y los combustibles nucleares, garantía de calidad y salvaguardias internacionales, y actualmente es el responsable en Córdoba de las relaciones institucionales de la CNEA, ¿no es cierto? Es docente de grado, de posgrado, ha obtenido su maestría en Estudios de Relaciones Internacionales en el CEA de la Universidad Nacional de Córdoba, y nuestro debate con el licenciado Martín tiene ya algunos años. Es un defensor de la energía nuclear con fundamentos, eso es lo bueno y lo interesante de debatir con él. Profesor Martín, sus 30 minutos, y les recuerdo la metodología. Ustedes vayan elaborando sus preguntas por escrito y dejamos unos 10-15 minutos al final del panel para la conversación con los panelistas. ¿Profesor? Bien, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la facultad por la invitación a exponer algunas ideas que creo que son importantes para el país, o al menos que como ciudadanos debemos conocer. El tema nuclear es un tema controvertido, como dijo el profesor, hace tiempo que discutimos sobre estos temas, y cuando recibimos la convocatoria de este debate para presentar las nuevas dimensiones que han aparecido en el mundo en las últimas décadas, y para analizar cuál sería la adaptación que el sistema internacional tiene que tener para estas nuevas dimensiones que aparecen, se propusieron tres temas: el multiculturalismo, las migraciones y la gestión de los recursos naturales. Aunque los tres son realmente interesantes desde el punto de vista nuclear, yo voy a tratar de hablar hoy solamente de los temas relacionados con los recursos naturales y el ambiente. Esto se debe a que en el área nuclear, a nivel global, en este momento, han aparecido algunos indicadores que hacen necesaria una revisión de las políticas del pasado. Por un lado, el agotamiento de los recursos renovables tradicionales, no tanto en el agotamiento del recurso en sí mismo, sino en la imposibilidad de seguir utilizándolo en la forma tan poco eficiente en que ha sido utilizado en el pasado. Podríamos decir que la era del petróleo ha terminado. No se ha terminado el petróleo por sí mismo más tal vez. Pero no podemos seguir quemando el petróleo de la forma en que lo hemos estado haciendo hasta el momento. Por otro lado, inestabilidades políticas en las zonas productoras del petróleo hace que los países perciban una sensación de inseguridad. Y por otra parte, con respecto al ambiente, el quemar hidrocarburos, gas, carbón y petróleo produce gases de efecto invernadero que contribuyen positivamente al cambio climático global en el cual estamos inmersos en estos momentos. Por otro lado, han aparecido nuevas fuentes de energía, los biocombustibles, las nuevas generaciones de centrales nucleares. El mundo ya está por la cuarta generación de centrales nucleares, hay una de ellas construyéndose en Finlandia en este momento. Ha sido la suma de las lecciones aprendidas en estos 50 años de energía atómica. Son centrales esencialmente seguras, intrínsecamente seguras, porque no necesitan de la activación de ningún mecanismo, ni eléctrico ni mecánico, para llegar a condiciones de seguridad. La naturaleza las lleva a esa condición. Por lo tanto, son prometedoras en el sentido de que reducen las posibilidades de accidentes catastróficos.
Y otro argumento más.